Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días si me están viendo en diferentes horarios. Una cordial bienvenida a todos ustedes. Aquí estamos con la clase de matemática y vamos a trabajar con el tema funciones exponenciales y logarítmicas. Pero en el día de hoy vamos a prestar atención a algo que se llama los logaritmos. Pero antes de iniciar con el tema de los logaritmos, vamos a ver si algún alumno me puede leer eh, la guía de contenido de la unidad número 5, por favor. Yo, profe. Adelante, adelante. Guía de contenidos, unidad número 5. Logaritmos de diferentes bases y con especial interés en los de base 10 y base E. 2. Gráficas de funciones exponenciales, y logarítmicas y sus características. 3. Propiedades de los logaritmos. 4. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Muy bien, ese es lo que vamos a desarrollar en esta unidad, que pretendemos que en unas tres sesiones de clase, podamos agotar el contenido de esa unidad número 5 dedicada a las funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces aquí tenemos la temática del día de hoy, los logaritmos. Logaritmo, esto se lee aquí, logaritmo. ¿Quién lo sabe leer esto aquí? ¿Quién me sabe leer esto, por favor? ¿Quién sabe leer eso que está ahí? Parece que no saben leerlo. Por ahí dice logaritmo en base 8 de Exponente, 512. Logaritmo en base 8 de 512 es igual a 3. A 3. ¿Por qué el logaritmo de 512 en base 8 es igual a 3? ¿Quién me dice? ¿Por qué eso es igual a 3? ¿Mm? profe, yo supongo que multiplicando ese número 3 veces, supongo que da esa cantidad. Que elevando el 8, que el 8 elevado al cubo debe dar 512, ¿es lo que tú quieres decir? Ajá. Ok, está en lo correcto. O sea, cuando hablamos de logaritmo, estamos hablando de un exponente que necesita una base. Por ejemplo, si fuera este que está acá, logaritmo de 32. Logaritmo en base 2 de 32. ¿Cuánto sería? Ahí no tenemos la respuesta ahí. ¿Qué exponente necesita el 2 para convertirse en 32? ¿Mm? El 16. El 16. No, recuerde que es un exponente 2 a la 16 da un número enorme. Un número más pequeñito que 2 elevado a él me dé 32. ¿Mm? El El 6. 8. El El, 8. el 8, 2 a la 8 da más que 32. ¿Mm? El 5, El, profe. Perdón, profe. el 5, sí, correcto, el 5. 2 elevado a la 5 es igual a 32. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 32 es igual a ¿qué? A 5. Ahí pondríamos ¿qué? 5. Un número 5. 5. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, nos preguntaríamos en el tema de los logaritmos. No habría que tener como una especie de definición de qué es logaritmo de un número, ¿verdad que sí? O sea, le vamos, Sí, le vamos a buscar lo que es logaritmo a un número, ¿verdad? sí. Y quizá haya que pensar en una operación que se llama potenciación. Lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, 2 a la 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 2 a la 5? 32. 30. 60. Por eso que el logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto es? ¿Cuánto dijimos que era? 5. 5. 5. Entonces, cuando pensamos en un logaritmo, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando cuando pensamos en un logaritmo? ¿Mm?
Estamos pensando en como un exponente, ¿verdad que sí? ¿No es así? Sí. Es un Sí. exponente La base que necesita exponencial, esa base para que se convierta en qué? En este número. el logaritmo. Correcto. Entonces, un poquito como entender que el logaritmo es como una especie de exponente. Y Exponente. quiero que alguien, por favor, que no me macuje, me lea esto aquí, que es la definición del logaritmo. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, profe. Adelante. Se llama logaritmo de un número real positivo. Exponente al que es necesario elevar una cantidad positiva llamada base para que resulte un número determinado. Muy bien, entonces vamos a entender ahora la relación que hay entre una operación que ya conocemos, que es la potenciación, y la operación que tratamos de introducir hoy, que es la logaritmación. Aquí tengo que el logaritmo de en base b de a es igual a c. Eso es verdad si y solo si esta flecha significa doble condición, bicondicional, que funciona de derecha para izquierda y de izquierda para derecha. Es verdad para acá y es verdad para allá. Es decir, que la base aquí, esto se llama la base del logaritmo, cuando yo lo elevo a lo que es igual al logaritmo, que es un exponente, eso me da como resultado lo que era lo que se llama aquí argumento o antilogaritmo. Entonces, esto lo tienen ustedes bien familiar, que la B, en la potenciación la B es la base, la C es el exponente y la A es la potencia. Entonces, esos tres números se combinan en los logaritmos y se hace de la siguiente manera. El logaritmo de lo que era ¿qué? Lo que era la potencia es ahora el argumento, ¿verdad? Lo que era la base sigue siendo la misma base, AB. Y lo que era el exponente allá, entonces lo que es el resultado del logaritmo. Es decir, que el logaritmo de A en base B es igual a C, si solo si la B cuando se eleva a la C es igual a A. Entonces, viendo esto aquí, entonces podemos reiterar la definición. Sorimar, lee la definición de nuevo, por favor. Se llama el logaritmo de un número real positivo. Exponente al que es necesario elevar una cantidad positiva llamada base para que resulte un número determinado. Muy bien, entonces, cuando se hable del logaritmo, ¿en qué vamos a pensar para la respuesta? ¿En qué vamos a pensar? ¿En qué pensaremos? Que es un ¿Qué es exponente un exponente? Que necesita esa que hay base. que elevar. Correcto, es el exponente que necesita esa base para que eso se convierta en el argumento o el antilogaritmo de lo que estamos buscando. Reitero, en el pensamiento hay que tener la palabra exponente que necesita esa base para ser igual al argumento. Y aquí tenemos aquí para que usted aprenda a relacionar, para que aprenda a relacionar la potenciación con la logaritmación. La potenciación y la logaritmación son dos operaciones que son ¿qué? Inversa. Una me lleva a la otra. Si estoy en potenciación me puede llegar a la logaritmación, y si estoy en logaritmación me puede llevar ¿qué? A la potenciación. Cambió, eso fue sin querer, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos que si yo tengo 2 elevado al cubo, usted sabe que 2 elevado al cubo es igual a 8, ¿cierto? Que 2 elevado al cubo es Sí. igual a 8. Entonces, esa potenciación que tiene una base que es el 2, un exponente que es el 3 y una potencia que es el 8, me lleva a eso mismo a expresar en forma de logaritmo de la siguiente manera. Logaritmo en base ¿qué? La misma base que tenía ahorita, que sí. ¿En base a qué? En base En base 2 2. del número 8 es igual a ¿qué? A A 3. 3. Entonces, mire que eso se escribe de izquierda para derecha o de derecha para izquierda. Si yo tuviera esto escrito aquí y no tuviera esto, lo puedo pasar acá. Es decir, que 3 elevado a la cuarta potencia
Usted sabe que 3 multiplicado, ¿cuántas veces? 4 veces. 3 por 3 son 9, Sí. 9 por 3 son 27 y 27 por 3 son 81. ¿Cierto que 3 a la 4 es igual a 81? Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. ¿Logaritmo de qué? De 81 De en 81 base 3 es igual a qué? a 4. 4. A 4. 4 es el exponente que necesita el 3 para convertirse ¿qué? En 81. En Quiere 81. decir que si usted no tuviera esto por acá, usted puede saber la lógica de esto. Que el logaritmo de 81 en base 3 igual que a 4, que es el exponente que necesita el 4 para convertirse en 81. La siguiente, 8 al cubo. ¿Cuánto da 8 al cubo? 8 al cubo da 512. Lo vimos ahorita al principio. 8 al cubo, si tú le elevas, da 512. Si tú quieres escribir eso en forma logarítmica, escribe el logaritmo de 512 en base 8. ¿Cuánto da? Debe dar Es igual a 3. es igual a 3. Y de forma general ya usted puede entender esto de esta manera. Si yo tengo una base, aquí la base para fines de logaritmo tiene que ser un número positivo, tiene que ser un número positivo y distinto de 1, ¿verdad? ¿Por qué distinto de 1? Porque si fuera 1, no importa el exponente que tuviera la base 1, siempre va a dar el mismo número. Entonces queremos que la base, que esa operación sea dinámica. A elevado a la ¿cuánto? A la X es igual a Y. A la X. A Y. Eso es verdad si y solo si logaritmo de Y en base A es igual a ¿qué? Es igual a X. A X. ¿Qué me tira siempre el logaritmo? ¿El logaritmo me tira qué? Con respecto a la operación de potenciación. ¿Qué me tira? ¿Me tira qué? El exponente. exponente. El exponente. De ahí Exponente. ahí fue que vino la definición de que el logaritmo de un número es el exponente que necesita otro número llamado base para ser igual a otro número llamado argumento. Vamos a ver si llegó alguien aquí. Si Roelvi quiere coger clase de ahora, está llegando. Bien, ya eso lo vimos, que sí. Ya vimos esa diapositiva. Que tú estás rodando como sin querer rodar. Vamos a ver. Entonces, un logaritmo tiene 3 partes, ¿verdad que sí? ¿Quién lee cuáles son esas 3 partes? En ese ejemplo que está ahí. Yo, profe. Hace argumento Por logarítmico. favor. Pues se adelantó. Yo. Un logaritmo tiene que, este numerito que está aquí, más pequeñito, generalmente se pone aquí, como debajo de la línea, Sí. es la base del logaritmo. Y este número que está aquí es lo que se llama argumento. Y el resultado es el logaritmo, que ya dijimos que el logaritmo es sinónimo de ¿qué? ¿De qué? Potenciación. De exponente. De exponente. ¿Por qué el logaritmo de 125 en base 5 es igual a 3? ¿Por qué? Porque 5 por 5 son 25, por 5 son 125. Okay. Más elegantemente se dice porque 5 elevado al cubo es igual a 125. 125. Muy bien, y ahí tenemos la respuesta correcta. Así que en un logaritmo interviene esa L o G, que ahorita le voy a decir cuando eso cambia. L o G. Aquí quiero mostrarle. Vamos a ver. ¿Quién me lee ahí, por favor? ¿Quién me lee ahí? Yo, profe. Yo, maestro. Vamos a ver si Elisa quiere leer. Elisa, ¿tú quieres leer ahora? Elisa no quiere leer. Williams, ¿quiere leer? William no quiere leer. Sí, profe. Lea, Sí, William. profe. Lea, William, por favor. 2 operaciones inversas, la potenciación y la radicación. 2 operaciones inversas, la potenciación y la logaritmación. No problema esto, William. Usted le mandó esta lectura. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Otra persona. 3 elevado a la 4. 3 elevado a la cuarta potencia es igual A 81. A 81. Esa es la potencia y esta es la raíz que se escribe con este formato. ¿Quién lo lee? ¿Raíz qué? Raíz qué?
Raíz cuarta de 81 es igual a ¿qué? A 3. A A 3. 3. O sea que aquí tenemos base, aquí tenemos exponente, aquí tenemos potencia. Los niños no van, por favor. Entonces aquí se escribe que lo que era la potencia se convierte ¿qué? En el radicando. Lo que era el exponente se convierte en ¿qué? En el índice. Y lo que era la base se convierte en el resultado de esa raíz, que se llama así mismo, raíz. Entonces aquí dice que dos operaciones inversas, además de la potenciación y la radicación, son que la potenciación y la logaritmación. Es decir, que si yo escribo 3 a la 4, igual que arriba, 3 elevado a la cuarta potencia igual a 81, eso hay que escribirlo en forma logarítmica así. ¿Logaritmo de qué? De 81 en base 3 es igual a ¿qué? A 4, porque 4 es el exponente que necesita el 3 para convertirse en 81. ¿De acuerdo? ¿Estamos entendiendo todas estas operaciones? ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Hasta ahora está claro, profe. Sí. Hasta ahora. Bien. Sí, profe. Estamos retroalimentando cosas que ustedes deberían saber. Bien, volvemos a insistir en la notación de ¿qué? De que hay una notación que se llama exponencial, que cuando se escribe la potencia, y esa notación exponencial tiene una equivalencia en los logaritmos que se llama notación logarítmica. Vamos a ver si un alumno tan amable como quien, que no haya leído mucho hoy. Vamos a ver, María Line, ¿tú has leído mucho, María Line, esta noche, esta tarde? No, hoy no. Vamos a leer, léeme eso ahí, por favor. Léeme eso, por favor. Notación exponencial. 5 elevado a la 2 es igual a 25 y en notación logarítmica es logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. Muy bien, sigue La leyendo. segunda, 3 elevado a la 3 es igual a 27 y en notación logarítmica, logaritmo de 27 en base 3 es igual a 3. En la tercera, 4 elevado a la 4 es igual a 256 y en notación logarítmica, logaritmo de 256 en base 4 es igual a 4. Y por último, a elevado a la x es igual a y y en notación logarítmica, logaritmo de y en base a es igual a x. Muy bien, entonces tiene que aprender a pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica y viceversa, ¿verdad que sí? De la forma logarítmica a la forma exponencial. Por eso que está una doble flecha, que tú puedes pasar de aquí para allá y de allá para acá. Bien, esas son las llamadas, la notación en forma exponencial, haciendo alusión a la potencia, y la otra es la notación logarítmica, haciendo la referencia a la notación cuando la escribimos en forma de logaritmo. Entonces vamos a pasar ahora a algunas cosas. Vamos a ver. Ya usted entiende cómo se encuentra en su logaritmo. Vamos a ver si alguien me ayuda. Dice, halle, esto es como una especie de ejercicio oral. Halle el logaritmo de cada número. Recuerde que aquí 3 a la 4, ya lo vimos ahorita. 3 a la cuarta potencia es igual a ¿qué? 81. Esta flecha, doble flecha, sí o solo sí, logaritmo de 81 en base 3 es igual a 4. Entonces, viendo este formato, lo que queremos que usted me diga, ¿a qué es igual esos 6 logaritmos que están ahí? ¿A qué es igual, por favor? ¿A qué es igual el logaritmo de 64 en base 4? A ver, ¿cómo se busca eso? Vamos a ver. ¿Cómo se busca eso? A 4, profe. A 4. ¿Usted cree que 4 elevado a la 4 da 64? Pero No, es a la 3, profe. Ah, es a la 3. O sea, el logaritmo de 64 en base 4 es igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué es igual a 3? Porque 4 elevado al cubo es que da 64, ¿cierto? Que 4 al cubo es que da Sí. 64. Por eso que el logaritmo de 64 en base 4 es igual a 3. Bien, la siguiente, ¿qué me la hace, por favor? ¿Quién me dice cuál es el logaritmo de 729
cuando la base es 9? ¿Qué exponente? Usted se pregunta, ¿qué exponente necesita el 9 para convertirse en 729? ¿Qué exponente que necesita el 9? Yo, profe. Ujú. Adelante. El 3. El 3. ¿Usted probó? ¿Cómo usted lo hizo, por favor? Denos su experiencia. Lo puse usted tiene elevado a la 3. usted tiene una calculadora a mano, ¿que sí? Claro. Exacto. 9 al cubo, ¿usted le dio? 729. 729. Por tanto, el logaritmo de 729 cuando la base 9 es igual a 3, porque 3 es el exponente que necesita el 9 para convertirse en 729. Y otra persona que me diga, ¿cuál es el logaritmo de 32 en base 2? Usted misma, la primera que apuntó ahí. No estoy viendo la pantalla de las caritas de ustedes, sino que estoy en la pantalla grande. Dígame, ¿cuánto es el logaritmo de 32 en base 2? 5, por eso. 5. 5. Vimos ahorita que sí. Vimos eso Sí. un ratito. Vamos a ver, otra persona que me diga, ¿cuál es el logaritmo de 1024 cuando la base es 2? Logaritmo de 1024 cuando la base es 2. A la 1, a la 2. El 8, profe. El 5. 2 a la 8, ¿cuánto da? Usted mismo comprueba en su calculadora. 2 elevado a la 8 da 1024. No, profe, me equivoqué. Ah, se equivocó. ¿Cuánto le dio? 2 a la 8. ¿Cuánto le dio? El 10, profe. 10, profe. 10. Cuando usted dice 2 elevado a la 10 da 1024. Por tanto, el logaritmo de 1024 entonces es igual a 10. Y este aquí, logaritmo de 343. ¿Cuánto es? En base 7. Es igual a 3. 7. ¿Es igual a cuánto? 3. A 3, porque 7 elevado a la 3 me da 343. Y este logaritmo de 216 en base 6, ¿cuál es? 3, profe. 3, porque 6 al cubo, ¿verdad? 216. 10. Una pregunta, ¿por qué siempre los logaritmos me están dando un número entero? ¿Significa que siempre tiene que ser un número entero, un número natural? ¿Sí o no? ¿O puede dar cualquier número? ¿Por qué? Ahorita la teoría hablaba como de los números reales. Exacto, que puede ser cualquier número real. Entonces vamos a continuar a ver, porque la rutinita de que Positivo, decía profe, si no mal recuerdo. positivo es la base, ¿verdad? Que tiene que ser positiva. Bien, vamos a hacer algunas preguntas aquí genéricas. A ver si podemos responder a esas 5 preguntas para un poquito ir como retroalimentando. Natalie, buenas tardes. ¿Cómo está usted, Natalie Esteves? Buenas tardes, profe. Bien, yo desde que empezó la clase. Ok, léame la primera pregunta, Natalie, por favor. Se le busca logaritmo a cualquier número. Vamos a ver, Natalie, ¿qué usted cree? ¿Se le busca logaritmo a cualquier número? No. Bueno, sí. ¿No o sí? Sí, yo Sí. pienso que sí. Exacto. Vamos a ver, ¿quién le ayuda a Natalie? Mariani, ¿tú le puedes ayudar a Natalie a responder esa pregunta? ¿Tú estás de acuerdo con ella? ¿Estás de acuerdo, Natalie? Mariani con Natalie. Vamos a ver. Nicao, ¿le ayuda a Natalie, por favor? Yo creo que no, profe, porque no siempre dan un número, o sea, no siempre el logaritmo tiene número entero. O sea, dice Mariani y Natalie que no, definitivamente no se le busca logaritmo a cualquier número, ¿verdad? Se le busca logaritmo solamente a los números que son positivos. Positivos. Real. Cualquier número real, pero positivo, ¿de acuerdo? Traten de... Ay, me faltó Sí, ese detalle, de cualquier número entender. positivo. Cualquier real. número real positivo, puede ser un decimal, puede ser lo que sea, pero que sea real y positivo. Vamos a ver la segunda pregunta. Sterling Espinal, lea la segunda pregunta, por favor. Sterling no está aquí, parece. María Vargas, ayúdele. La base de un logaritmo puede ser 1 o 0. La base de un logaritmo puede ser 1 o 0. ¿Quién me dice?
¿Usted mismo, Sterling? No, profe. No, No, profe. Uno sí puede no, ser, no, profe, pero cero no. Bueno, la uno base solo. puede ser un Ninguno número. de los dos, no puede ser ni uno ni cero. Esa, no puede ser Ninguno de Sterling. los Ni uno, porque puede ser cualquier número positivo, Sterling, pero el uno no. Mira que exceptúan el uno y el cero, Usted dijo que el 1 no, profe. correctamente, el cero tampoco, porque implicaría algo que lo vamos a entender más tarde. Vamos a ver, yo le pregunté a Gladys Baez, Gladys, usted no tiene micrófono, que usted no me responde. Le he preguntado 10 veces y no me responde. Lea, Gladys, ahí la número 3, por favor. La base de un logaritmo puede ser un negativo. Respóndame usted misma, por favor. La base de un logaritmo puede ser un número negativo. Sí Sí o no. o no. No, usted dijo que Sí no. o no. No. No, profe. no. No. No, profe. La base tiene que ser No positiva. puede ser negativa porque Siempre usted dijo que tiene que positiva. ser positiva. Así es. Vamos a ver. María, lea la número 4. María Vargas. La potenciación es la clave para entender los logaritmos. ¿Sí o no? Hay que entender la potenciación para darle sentido a los logaritmos. ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, Sí, Sí, profe. Porque el exponente de la potenciación es el resultado del logaritmo, ¿verdad? O Sí. sea, eso Claro. es Sí, correcto. profe. Y la última, Sorimar, lee, por favor, la última. Número 5. El 10 O o E pueden ser bases de un logaritmo. Vamos a ver, el 10 o el número E, que es el número de Euler, pueden ser bases de un logaritmo. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Dice María, dice Sí. Mariani, dice Sí, profe. Gladys. ¿Y tú? Sí. Sí. ¿Y tú, Sí. Sorimar, Sí, que profe. leíste? ¿Qué tú dices? Profe. Yo digo que sí, profe. Tú, después de tanto sí, yo voy a decir que sí también, ¿verdad? No. Bien, correcto. ¿El 10 es un número positivo? Sí. El Claro. E es un Sí, número no es positivo. ni uno ni cero. Y no es 1, por tanto, ninguno son negativos y ninguno son 1. Por tanto, ellos pueden ser bases de un sistema de logaritmo de base 10 y de base E. Entonces, voy a adelantar eso. Esas 5 preguntas nos sirvieron para reflexionar y aumentar nuestro conocimiento de los logaritmos. Entonces, vamos a ver aquí. De nuevo aquí. Vamos a ver, voy a preguntarle a 2 personas ahí. A 2 personas. Elisa Fernández. Elisa, léame la número 1, Elisa, por favor. Elisa está tomando café, parece. Elisa, te quiero. Porque Elisa se fue, está para el patio, Elisa. Vamos a ver. William, léame la número 1, Williams. Logaritmo de 2 es igual a 128. William, usted me está leyendo eso bien, William, ahí. ¿Logaritmo de qué? Logaritmo de base 2. Yo la leo, profe. Yo la leo, profe. Vamos, Mariani, ayúdale a William, que está macujeando ahí, leyéndome ese logaritmo. Logaritmo de 128 con base 2 es igual a 7. Esa, no digan con base, no, en base. Logaritmo de 128 en base 2. No es que está prohibido decir con base 2. Es igual a 7. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicauli, el logaritmo de 128 en base 2 es igual a 7? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta que está ahí, ¿por qué? Bueno, profe, voy a suponer, o sea, es así, que el 2 multiplicado 7 veces da ese resultado, 128. O que el 2 elevado a la séptima potencia. Ajá, que el 2 elevado es a igual la a séptima 100. es igual a O 128. sea, lo pueden comprobar. 2 elevado a la 7 me da 128. En la calculadora lo pueden comprobar. Y aquí, logaritmo de 1000 en base 10 es igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué el logaritmo de 1000 en base 10 es igual a 3? Porque 10 al Porque cubo 10 es igual elevado a a la 3 es igual a 1000. Correctamente, ya. ¿Estamos entendiendo el logaritmo? ¿Que sí? 10. Yes. Estamos entendiendo el logaritmo. Vamos a ver si lo entendemos de verdad, totalmente. Y aquí, vamos a entenderlo mejor aquí. Aquí sin números, ¿no? Sino con letras. Vamos a ver, ¿quién quiere leer aquí? ¿Quién quiere leer aquí? Logaritmo B
en base a es igual a X. Muy bien, esa es la notación genérica que vamos a utilizar para los logaritmos. Un logaritmo tiene siempre que una base. ¿Cómo se llama el concepto que está en lugar de la B? ¿Cómo se llama el número que... Argumento. Argumento, y esto se llama... La base. La Base. base. Y este es... Potencia. El exponente. Ese es el logaritmo, joven. La X es el logaritmo. No. Logaritmo de B Sí, en base es a es X, ese es el logaritmo, ¿no? Sí. Ese es el logaritmo, la X. No estamos buscando el logaritmo de B en base a es igual a X. ¿Quién es el logaritmo? La X. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que la A? ¿Qué dice? ¿Quién sabe leer esto aquí? Que la A tiene que ser mayor que... 0. Mayor que ¿Qué cero. significa que la A tenga que ser mayor que 0? ¿Cuáles son los números que están a la derecha del 0? ¿Cuáles son? Los reales positivos. Los números positivos. Y la A que dice ahí también debe ser ¿cómo? Diferente de 1. Diferente de 1, distinta de 1. A pesar que el 1 es positivo, pero para fines de ponerlo como base de un logaritmo no se pone. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el 1 no se pondría como base? ¿Por capricho? ¿Por algo? Porque lo dijimos ahorita que no Porque se puede. cualquier número multiplicado por 1, profe, da el mismo número. Exacto. Si tuviéramos, por ejemplo, el logaritmo en base 1 del número 5, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual eso? ¿A qué va a A ser? 1. A 1. A 5. Y si ese 5, A 1. y ese 5 lo cambiamos por 100, logaritmo de 100 en base 1, ¿cuánto va a dar? 1. Va a dar 1. ¿Eh? 100. 100, profe. No. Atiendan, jóvenes. El 1 no se puede poner, ¿por qué? Porque cualquier exponente con base Es 1 1. se va a dar 1, ¿que sí? Eso sí que daría 1 siempre. Entonces, vamos a perder tiempo con eso. Poniendo un logaritmo de base 1. No. Por eso es que la base No. la escribimos que sea diferente a 1. Y el número 2 que dice ahí, ¿B es un número real qué? Positivo. Positivo. Cuando vayamos a buscar logaritmo a un número, ¿cómo debe ser ese número? Positivo. Real positivo. Positivo No siempre. le buscamos Positivo. no le buscamos logaritmo al 0, no le buscamos logaritmo a los números negativos, le buscamos logaritmo a los números reales, a cualquier real. Puede ser un 0.0010, ¿verdad? Ese es un real positivo. O 10.8340, ese es un número real positivo. Así que la B puede ser cualquier número real positivo. Y aquí dice la X puede ser ¿qué? La X puede ser, Cualquier número real. Puede ser Cualquier número real. a pesar de que todos los ejemplos que yo he puesto aquí dan un número entero, puede ser cualquier número real. Puede ser un decimal. Puede ser cualquier número que sea real. De manera que acostúmbrese que cuando estemos utilizando la calculadora en breve, los que no tengan calculadora, por favor, la desenfundan por ahí, la sacan. Vamos a ver, ¿quién quiere leer esas dos, eso que está ahí escrito, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dos logaritmos especiales. 1, Dos base logaritmos 10. especiales. 1. Base 10, logaritmo decimal. Ok, ¿Por qué 10? déjalo ahí. Base Déjalo ahí. natural. Déjalo ahí, joven. Sterling. Mire, hay dos logaritmos especiales. Los logaritmos pueden ser en cualquier base, como ya especificamos con la característica, pero hay dos logaritmos que se salen del común de los demás logaritmos y son los de base 10. A los logaritmos que son de base 10 se le llaman logaritmo decimal. Y cuando usted ve un logaritmo que no tenga base, entonces porque ese logaritmo es de base 10. La única base que se obvia es la base 10. ¿De acuerdo? Cuando usted vea logaritmo de tanto y no tenga base porque la base es 10, porque es la base más utilizada, la base decimal, la base 10 o logaritmo decimal. Entonces hay otra base también que es importante, que es la base E. La base E es la que se utiliza para los logaritmos naturales. Entonces en vez de utilizar la nomenclatura o la notación L o G, los logaritmos naturales utilizan la notación LN, ¿verdad? Entonces por favor localíceme en su calculadora dos teclas que tiene la calculadora, que son la L o G, que es para utilizar logaritmos de base 10, y otra tecla que se llama LN,
que para utilizarla para buscar logaritmos de lo que son naturales de base E. Entonces aquí uso de la calculadora científica. Hay dos teclas especiales. La de base 10 es L o G. Por favor, quiero que alguien me diga, la encontré en la tecla, en la calculadora, o no sé si utilizan Symbolat o si utilizan una calculadora tradicional. Localicen esas teclas, por favor. María, localizaste la tecla L o G. María. No, profe. ¿No tiene calculadora, María? No. Ni Cauli tiene calculadora, Marianni tiene calculadora, Sterling, Natalie, Marianni. Yo Sí, sí, profe, yo lo profe, yo entré localicé. ahora sin volar y la vi. No, que símbola entonces. Las dos están. La símbola, entonces no hay que utilizar dos teclas, sino que símbola usted pone la base que usted necesita. Yo, Bien, entonces la base E es para lo del logaritmo de base. ¿Cómo se llaman los logaritmos de base E? Vamos a ver. ¿Cómo se llaman los logaritmos de base E? Logaritmos Natural. naturales o neperianos. También se le llama neperiano porque fue John Napier quien trabajó con los logaritmos de base E. Y a los logaritmos de base 10 se le llama decimales o vulgares o de bridge, porque fue Bridge quien trabajó mucho con los logaritmos de base 10. Entonces, por favor, todo el que tenga calculadora, sáquela y vamos a hacer algunos ejercicios que les voy a presentar a continuación. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es simbolada, ya usted sabe que hay una tecla especial que se llama L o G, que sirve para poner la base que usted quiera y buscar el logaritmo. Tiene dos campos, uno para poner la base y uno para poner el número al cual usted le va a buscar el logaritmo. Si es con la calculadora Symbolat. Si es con una calculadora tradicional, usted sabe que hay dos teclas para eso. Entonces, si es con calculadora o con cualquier otra calculadora, vamos a buscar estos logaritmos, por favor. Vamos a utilizar la calculadora. Vamos a buscar la calculadora. Dice que busque el logaritmo de 10.000 en base 10. ¿Quién me busca en la calculadora el logaritmo de 10.000 en base 10? Por favor. Aguardo por ustedes buscando esos 3. ¿Por qué? ¿Usted utilizó la calculadora cuál? No, bro, yo no utilicé la calculadora. La mente, la utiliza tu cabeza, ¿verdad? Yo la tengo, pero Sí, no, ahorita te lo dio, ahorita lo mencionó también. Exactamente. El 10 elevado al cubo, ¿qué te da? 5. ¿Cuánto da 10 al cubo? A mí me da 10.000. Ah, entonces, ¿el logaritmo cuál es? ¿Cuál es el logaritmo de 10.000? 10. No, el logaritmo de 10.000, ¿cuál es? ¿Eh? 3. El 3. No, Tres. 3 no, porque 10. El 3. No, el porque 30. 10 a la 3. Tres. ¿Cuánto da 10 a la 3? ¿Cuánto da? El 4, profe. Es 4. El 4, jóvenes. ¿Por qué? Porque 10 a la cuarta potencia sí da 10.000. Y aquí, ¿cuál es el logaritmo de 100? ¿El logaritmo de 100 cuál es? No saben. 10. 10. El 10, profe. ¿Por qué el 2. 10? Ah, el 2. ¿Por 10, profe. ¿Por 10 o 2? Me están hablando de 10. 2. 2, profe. El 2. ¿Cuál es la base de ese logaritmo? 10. Ah, ¿por qué 10? Ahí no hay ningún 10. Porque no se marca. Oh, que el único logaritmo que no se marca su base es el de base 10. Por tanto, usted vea buscar logaritmo y no tenga base porque es de base 10, que es la base más usada, más utilizada, más frecuente. El logaritmo de 100 es de base 10. ¿Cuándo es 2? Porque 2 a la 10. 10 a la 2 es igual 2, profe. a 2. Correcto. Y aquí, ¿cuál es el logaritmo de qué número es Porque ese? 10 elevado a la 2. 6. Cosa. Aquí hay 6 ceros. 1, 2, 3, Seis. 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál es el logaritmo de 1 millón? Seis, Es un profe. millón, ¿verdad? 6. Un 6. ¿Por qué? Porque el 6 en el exponente 10 produce este número que se llama 1 millón, ¿verdad? 10 a la 6 da 1 millón. Y esto que está aquí, logaritmo de 75, ¿cuánto da? Logaritmo n, ln de 75, ¿cuánto da? 4.31.748. Aparecían los decimales, por fin. Aparecían los Sí. decimales.
Entonces, recuerden que vamos como los decimales son muchas veces periódicos, vamos a redondear a 4 cifras decimales. Después del punto decimal, vamos a poner 4 cifras. Vamos a poner la cifra. Logaritmo de 75. ¿Cuánto queda? 4 puntos cuánto. 4.31.748. No, 4 decimales, recuerden, me está poniendo ahí 5 ahí. Ajá. Ahora 4 puntos. De 2 en 2, léalo. 4 puntos, tanto. 31.74. 3.174. No, 31.74. Así se entiende mejor. Y después del 4, ¿qué tiene el logaritmo? Los números que dejamos botados ahí. ¿Qué número tiene después del 4? ¿Cuál? Un 8. Un 8. ¿Y qué hemos dicho? Que para redondear, cuando damos números, entonces hay que redondear. El 8 redondea al número que le quedó ahí. Entonces hay que ponerle ¿cuánto? 31.75, ¿verdad? ¿Entienden? Sí. Que ahí no puedo poner Sí. que 31.74, porque usted el 8 es más grande que 5. Entonces los números que son mayores que 5 le dan una unidad al que dejan como representante de ellos. 4.3175. Sí, Entonces, ese logaritmo, un ejemplo, el logaritmo de esos números es la misma cantidad que son el cero de todito. repítame esa idea de nuevo para contestarle mejor. El logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4, y eso tiene 4 ceros, y de 100 es 2 y tiene 2 ceros, y de 1.000.000 es 6 y tiene 6 Usted ceros. lo puede agarrar de esa manera. El exponente que necesita esa base 10 es la cantidad de cero que hay ahí, ¿de acuerdo? Excelente. Muy bien. Y aquí, ¿quién me explica esto? Que el logaritmo natural de 75 es 4.3175. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ese 4.3175? ¿Qué significa? ¿Qué significa, jóvenes? ¿Qué dijimos? Que el resultado de un logaritmo que es un exponente, ¿cierto? Que es un exponente. Entonces, ¿el exponente de quién? ¿El exponente de quién? ¿Cuál es la base de tu logaritmo? Bien. Oh, dijimos que la base del logaritmo natural son 10. Entonces, ese resultado que el exponente que necesita la para que se convierta en 75. Por favor, vayan a su calculadora y busquen ese numerito que está como segunda función, y busque y elévelo al exponente 4.3175. A ver qué le da. Por favor, busquen a Generalmente la está como segunda potencia, segunda función arriba. Le dan a Shift primero y después le dan a la tecla para que funcione la segunda función y no la primera. Para que funcione la segunda tecla. Da 75.0089. Correcto, porque lo redondeamos y nos da exactamente 75, sino un número muy aproximado a 75. ¿Entendieron eso? Que 4.3175 es el exponente que necesita la para convertirse ¿qué? En 75. Cada vez que busquen un logaritmo, estamos buscando ¿qué? Un exponente. Avanzamos si no hay preguntas. Vamos a buscar estos logaritmos. Vamos a utilizar a cualquier calculadora. Vamos a utilizar cualquier calculadora o a Symbolab para buscar estos logaritmos. ¿Verdad? Alguien se le puede saber de memoria esto también, si entendió la lógica de los logaritmos. ¿Cuál es el logaritmo de 625 en base? ¿En base cuánto? A 5. En base 5. 5. ¿Cuál es el exponente, William, que necesita el 5 para que se convierta en? El 4, profe. El 4. El 4. Excelente, dice William que necesita el 4. 5 a la 4 da 625. ¿Correcto? Sí, profe. Es el Sí, 4, profe. el 4, el 4. Bien, y esta. La buscamos ahorita. ¿Cuál es el logaritmo de 729 en El base 3? 6, profe. El 6. El El 6. 6. 3 a la 6 da eso. 6. Muy bien. Sí. ¿Y el logaritmo de 1? ¿Se le puede buscar logaritmo al 1? ¿Al 1 se le puede buscar logaritmo? No. 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 ¿Por qué no? No, profe. Porque el 1 no es un número positivo. Sí, pero da lo mismo. No da lo mismo, no. Vamos a ver. ¿Cuál es el logaritmo de 1 cuando Porque la da base cero. es 10? Da 0. El 10 necesita que un exponente que es 0 para que se convierta en ¿qué? En En 1. De manera que el logaritmo de 1, no importa
en qué base sea, siempre te va a dar qué? Te va a dar 0. Se recuerda que la potencia 0 es la que genera el resultado 1, ¿verdad? Toda potencia, todo número elevado a la 0 te da qué? 1. Siempre y cuando no sea 0, ¿verdad? Y este que está aquí, logaritmo de 144 en base 12, ¿qué da? El Dos. 2. El 2. ¿Por qué? ¿Por qué Dos. 2? Un 2, profe. ¿Por qué 2? Porque 2 Porque 2 elevado a 2 a 144. Sí, mira aquí, ya se lo buscamos ahorita, el logaritmo de 502 en base 8. Ya se lo buscamos ahorita. A 3, profe. A 3, porque 8 al cubo. Porque 8 al cubo me da 512. Bien. Y aquí, mire, esto es una fracción, ¿verdad? Logaritmo de 1 sobre 27 es igual, en base a 1/3, ¿qué es igual? ¿Cuál es el exponente que necesita 1/3 para convertirse en 1 sobre 27? Vamos a ver, ¿quién lo busca? Un 3. Un 3, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si yo elevo 1/3 a la 3, va 1 al cubo que da 1, y 3 al cubo que da 27. 27. El logaritmo de 1 sobre 27 es igual a ¿qué? A 3, en base a 1/3. En base a 1/3, ¿verdad? Muy bien, estamos avanzando, creo que estamos comprendiendo bien estas cosas, que es lo que quiero que entiendan esta tarde. Vamos a ver, vamos a ver aquí una llamada fórmula de cambio de base que simplemente le he dejado de ese tamaño. A ver.